Bienvenidos. Vamos a ver el tema de redes neuronales analógicas. La idea es incursionar en las redes neuronales, pero ya armadas en protoboard con amplificadores operacionales, de modo que se puedan hacer pequeñas aplicaciones neuronales ya con circuitos analógicos. Bien, vamos a dar un repaso acerca de lo que son las redes neuronales y después ya entramos de lleno a lo que buscamos. Las redes neuronales artificiales, RNA, son sistemas de procesamiento de información que tienen ciertas características de desempeño en común con las redes neuronales biológicas. Las redes neuronales son sistemas que están diseñados para tratar de modelar la forma en que el cerebro realiza una tarea particular. Una RNA es un sistema de procesamiento paralelo, masivamente distribuido y constituido de elementos simples de procesamiento. Una de las características de una RNA es su capacidad de almacenar conocimiento a base de experiencias. Se puede decir que es una mímica del cerebro en dos aspectos. El conocimiento es adquirido por las RNA de su entorno a través de un proceso de aprendizaje. Las conexiones interneuronales, conocidas como pesos sinápticos, se utilizan para almacenar el conocimiento adquirido. En el contexto de las RNA, el aprendizaje se define como un proceso en el que los elementos de ponderación, los pesos sinápticos, denominados parámetros libres de una red neuronal, son modificados o adaptados a través de un proceso de estimulación externo. De esta definición surgen las siguientes consecuencias. Las RNA son estimuladas por su entorno, datos de entrada. Las RNA realizan cambios en sus parámetros libres como resultado de esta estimulación. Las RNA responden en una nueva forma a su entorno, debido a los cambios que ocurren en su estructura interna. Las neuronas biológicas tienen una estructura a gran escala bastante simple. Sin embargo, su operación y estructura en pequeña escala es bastante compleja. Las neuronas tienen tres partes principales: un cuerpo formado por una célula central llamada soma y dos tipos diferentes de estructuras ramificadas que se extienden desde el cuerpo, llamadas dendritas y axones. La información proveniente de otras neuronas, en forma de impulsos eléctricos, entra a las dendritas en los puntos de conexión denominados sinapsis. La información fluye desde las dendritas hasta el soma, donde es procesada. La señal de salida, un tren de impulsos, es entonces enviada hacia el axón, a la sinapsis de otras neuronas. La estructura general de una neurona se puede apreciar en esta figura. Vean, aquí tenemos las dendritas, el cuerpo celular, los nodos de Reinberg, el saco de mielina, el axón y las terminales presinápticas. Las neuronas artificiales, como su contraparte biológica, tienen estructuras simples y están diseñadas para imitar la función de estas. El cuerpo principal de una neurona artificial se denomina nodo o unidad. Las neuronas artificiales pueden estar conectadas físicamente a otras neuronas mediante cables con un cierto valor resistivo, los pesos sinápticos, que imiten las conexiones entre las neuronas biológicas, si por ejemplo las neuronas son simples circuitos integrados. Sin embargo, las redes neuronales son usualmente simuladas en computadoras lineales, en cuyo caso las conexiones entre nodos de procesamiento
no son físicas sino virtuales. Las redes neuronales han sido utilizadas en muchas tareas que son fáciles de realizar por los humanos, pero que son tareas difíciles para las computadoras tradicionales. Debido a que las redes neuronales imitan al cerebro, han mostrado promisorias utilidades en los llamados procesamientos sensoriales, tales como el reconocimiento de patrones de voz, así como la transcripción de escritos hechos a mano. En algunos casos, las redes neuronales pueden funcionar tan bien como los seres humanos. Los juegos de Vagamon, basados en redes neuronales, por ejemplo, compiten con los mejores jugadores humanos. Mientras que las computadoras tradicionales aún superan en funcionamiento a las redes neuronales, en la mayoría de las situaciones, las redes neuronales son superiores en el reconocimiento de patrones de conjuntos de datos muy grandes. Más aún, debido a que las redes neuronales tienen la habilidad de aprender de un conjunto de ejemplos y generalizar este conocimiento a nuevas situaciones, son excelentes herramientas para el trabajo en sistemas de control adaptativo. Por esta razón, la NASA ha estudiado e utiliza extensamente las redes neuronales para determinar en qué situaciones pueden ser útiles para controlar futuros robots enviados a explorar los cuerpos planetarios de nuestro sistema solar. Con esta aplicación, los robots pueden ser enviados a otros planetas, como Marte, contando con una autonomía significativa y detallada en los procesos de exploración. Una ventaja importante que tienen las redes neuronales sobre las computadoras tradicionales es que pueden sufrir daños y aún funcionar apropiadamente. Esta característica de diseño de las redes neuronales las hace atractivas candidatas para sistemas de control aeronáutico, especialmente en los aviones jets militares de alto desempeño. Otro uso potencial de las redes neuronales en asuntos civiles y militares es en el software de reconocimiento de patrones de radares, sonares y algunos otros dispositivos de percepción remota. Vamos a recordar lo que es la neurona E. La regla de aprendizaje más simple para una red neuronal es generalmente conocida como la regla de Hebb. Vean, aquí tenemos la función de activación, el umbral y la regla de propagación, que lo podemos ver de esta forma, ¿verdad? Siendo la salida Y, 1 más 1 para cuando la función de activación es mayor o igual a 0 y va a valer menos 1 para cuando I es menor a 0. De modo que los pesos, el entrenamiento de los pesos se lleva a cabo de esta forma y el entrenamiento para los umbrales se lleva a cabo de esta forma, que seguramente ustedes ya lo recuerdan bien. Donde, bueno, y vamos a denotarlo como la función de activación. B, el umbral o polarización, W minúscula, los pesos sinápticos, W mayúscula, el vector de ponderaciones de los pesos, X minúscula, pues van a ser las entradas, X mayúscula, el vector de entrada, la regla de propagación y la regla, el algoritmo de entrenamiento. Este algoritmo tiene estos pasos. 1. Establecer la tabla de verdad con los patrones de comportamiento A, B, C, etc. De esta se obtienen los vectores de entrada X y salida Y. Como paso 2, inicializar el vector de ponderaciones W en 0. De esta forma, y B0 como 1. 3. Para cada patrón de entrenamiento calcular W y B. Por ejemplo, vamos a ver esta tabla de verdad que tenemos aquí.
que es una AND, para entrenar una neurona hebbiana. Para el primer vector de entrenamiento, es decir, para este vector, ponemos WA como W0 más XA por YA. Es decir, inicializamos este peso como ceros y ponemos el primer vector, que sería XA, YA, que sería este y este. De modo que tendríamos 1, 1, que son estos dos primeros, y YA, que sería este de acá. Y bueno, haciendo el análisis, vemos que 1 por 1, 1 por 1, y esto es 0, bueno, me va a dar 1,1, ¿verdad? Como primera aproximación. Y para el umbral ponemos B0 más Y, que sería la salida deseada. De modo que tendríamos 1 más 1 y nos da 2. Para el segundo vector de entrenamiento, B, que sería este de aquí, pondríamos WB igual a WA más XB por YB. Ahora tenemos que este es este de acá y XB sería esto de aquí y YB, que sería esto que corresponde a este de acá. Y bueno, resolviendo vemos que nos da 0,2, ¿verdad? Es decir, aquí tengo menos 1 por 1, menos 1 por menos 1, ¿verdad? Más 1,1 me da 0,2. Para el umbral tendríamos BA más YB, este es este, de modo que esto me da 1. Para el tercer vector de entrenamiento C, es decir, este de aquí, tendríamos WB más XC por YC. Es decir, ahora este de aquí viene a ser este. Este es el vector de entrada. Y este es Y. ¿Verdad? De modo que resolvemos y me da 1,1. Para el umbral tenemos que va a ser B subíndice B más YC, lo cual me va a dar 0. Es decir, este de aquí es este y me da 0. Para el cuarto vector de entrenamiento en D, tendría, pues bueno, ahora esto viene a ser esto de acá y más XD por YD, ¿verdad? XD que sería menos 1, menos 1, que sería esto, por Y, D, que sería esto. Resolvemos y me da 2,2. Para el umbral tengo que es igual a BC más YD, y lo cual me da menos 1. Vamos a ver la demostración para ver si es correcta el algoritmo que desarrollamos. Para A, la función de activación sería menos 1 más 2,2 por 1,1. Es decir, recuerden ustedes, la función de activación es esto. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos menos 1 más 2,2 por 1,1, y lo cual resolviendo me da 3. Como es mayor a 0,
Como 3 es mayor a 0, entonces y es igual a 1. Ahora para b, sería igual a menos 1 más 2,2 por 1, menos 1. Resolviendo da menos 1. Menos 1 es menor a 0, por lo tanto y es igual a menos 1. Y bueno, vemos que sigue cumpliendo con la tabla que tenemos aquí, ¿verdad? Para C, tenemos que es menos 1 más 2,2 por menos 1,1, resolviendo me da menos 1. Es decir, menos 1 es menor a 0, por lo tanto y es igual a menos 1. Para D, tenemos que es igual a menos 1 más 2,2 por menos 1, menos 1, resolviendo da menos 5. Vemos que menos 5 es menor a 0, por lo tanto y es igual a menos 1. Y vemos que cumple con la tabla de verdad que con la cual entrenamos a esta neurona. Veamos cómo sería el circuito analógico equivalente de esta neurona hebbiana. Vean, aquí podemos construirla. Este es un amplificador inversor. Este es un amplificador inversor y que vamos a usar como la señal de umbral. Este es un amplificador diferencial que ya lo han visto bastante en bastantes ocasiones. Y por último, un comparador. Entonces, vean ustedes, permítanme borro aquí esto un segundo. Ok. Entonces, resumiendo, vemos que la función de activación tiene esta forma, con la salida Y alternando según las salidas en estos dos valores, y bueno, y las demás variables. Entonces, vamos a resolver el sistema de operacionales. Recuerdan ustedes el modelo operacional, el modelo matemático del amplificador operacional es B, si lo recuerdan, BS, el voltaje de salida, es igual a la ganancia en lazo abierto por el voltaje en la entrada no inversora menos el voltaje en la entrada inversora. Así lo hemos visto en los cursos anteriores. Claro que ahora en lugar de usar voltaje de salida, esto lo voy a identificar como la función de activación I. ¿De acuerdo? A en la ganancia en lazo abierto del amplificador operacional, y estos son los voltajes correspondientes a las entradas no inversora e inversora del amplificador operacional. Entonces, vean ustedes, aquí tengo que el voltaje en la entrada inversora del amplificador, operacional en su configuración diferencial, es decir, en esta, veríamos que aquí veríamos E menos, este es E menos, y este punto es E más. ¿De acuerdo? Entonces vean, ¿qué voltaje tengo aquí? Pues si esta señal la tomo como B, y esta señal, este voltaje aquí lo tomo como I, entonces el voltaje aquí sería el voltaje I por R4
más el voltaje V por R3 entre R3 más R4, ¿verdad? ¿Qué sería este? Ahora, el voltaje en la entrada no inversora, pues como podemos observar aquí, sería el voltaje E más, sería X1 por R2 más X2 por R1 entre R1 más R2, como lo tenemos acá. Bien, entonces todo esto ya tengo E menos, E más y lo meto a mi modelo matemático del amplificador operacional y hacemos pues álgebra, ¿verdad? De modo que trabajando esta ecuación y desarrollándola, vean aquí tengo x1 por todo esto, x2 por todo esto, menos b por todo esto. Esto ya es después de un manejo algebraico. Pero vean, aquí tengo la ganancia en lazo abierto, que si recuerdan ustedes, en forma ideal, la ganancia en lazo abierto del amplificador operacional tiende a infinito. Vamos a suponer que es ideal, haciendo tender a infinito a A, y esta ecuación se reduce a esta de acá. Vean, x1 por esto, por todo este término, más x2 por todo este término, más b por este término. ¿De acuerdo? Es decir, haciendo la igualdad con el algoritmo de la red neuronal, tendríamos a x1 por W1 más x2 por W2 más b. De modo que para simplificar este proceso, vamos a considerar que R1 es igual a R2. Por lo tanto, para que se cumpla el resto de la ecuación, pues obligatoriamente debemos de decir que R3 es 3 veces R4. ¿Sí? De modo que, es decir, vean ustedes, aquí tengo, si R1 es igual a R2, aquí me queda un medio. Permítanme borrar aquí este rayón. Un segundo. Bien, entonces, si esto es igual, esto me queda un medio, ¿verdad? Ahora, regresando acá, un segundo, vean ustedes que necesito que el peso sea 2,2, ¿verdad? Y que B sea menos 1. Eso es lo que obtuve en el entrenamiento de mi neurona. De modo que yo necesito que todo esto valga 2. Y que todo esto valga 2. Y que esto valga menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, si R1 es igual a R2, esto me queda un medio. Para que todo esto valga 2, esto debe de valer 4. Por lo tanto, eso solo se cumple si R3 es igual a 3 veces R4. Sí se entiende, ¿verdad? De modo que R3 sería 3 veces R4, aquí tendría 3R4 más R4, ya me da 4. Y
la R de arriba se va con la de abajo y me quedaría 4 entre 2, que me da 2. Lo mismo aquí. Y aquí me quedaría R3 entre R4. Esto me quedaría 1/3, pero esto es con B mayúscula, digamos. De modo que B minúscula deberá ser igual a esto. Bien, entonces ya con estos pesos, vean, aquí ya tengo 1/2 por 4, 1/2 por 4, y tengo menos B minúscula entre 3 por -3, para que se cumpla que esto valga -1. Y así ya tengo mi ecuación correspondiente al circuito. Vean, aquí está la simulación en el Spice del ORCAD. Miren, vamos a regresar aquí al circuito. Vean, los parámetros de simulación que puse aquí son pulsos cuadrados, donde el voltaje bajo es -1, el voltaje alto es +1 y bueno, los tiempos, ¿verdad? Un periodo de 0.2 segundos, un ancho de pulso de 0.2 segundos, un periodo de 0.4 segundos y lo mismo para la otra entrada. Estas son las entradas X1 y X2. Vean, es verde con cian, la función de activación es roja y ya la salida final es como rosita. Entonces, vean, aquí las dos señales están, digamos, que están arriba de 0. Esto es 0, son positivas y la función de activación está en alto. Y por lo tanto, la salida total Y está en alto. Cuando alguna de las dos entradas se va abajo, entonces la salida total Y se va abajo, como en este caso. Vean, una entrada, la cian, se va a negativo, porque esta línea roja es 0. Se va a negativo, aunque la entrada verde está en positivo, la salida Y se va a 0. Este artefacto que vemos aquí, este pequeño pulso muy angosto, es debido a que cuando un pulso baja y el otro pulso sube, en este punto considera la red hebbiana que están las dos en alto y por eso produce este pico. Es por eso. Y bueno, en estos otros casos, pues una de las dos entradas está en negativo, por lo que la función de activación aquí está en negativo y aquí está más negativa y la salida Y queda en 0, o vaya, negativo. Y aquí se repite todo el proceso. Entonces noten ustedes que con esta red neuronal pequeñita está cumpliendo con la tabla de verdad. Que claro, esta es muy sencilla, de modo que se le pueden hacer más sofisticaciones para mejorar su rendimiento. Bien, vamos a pasar a hablar acerca de la neurona perceptrón. Si ustedes recuerdan, tenemos aquí la función de activación y básicamente su comportamiento sería este. Con la salida, teniendo dos estados, +1 para cuando la función de activación es mayor o igual a teta, -1 para cuando la función de activación es menor a teta, siendo beta +1 para cuando la salida Y es correcta, o bien -1 para cuando la salida Y es incorrecta.
el algoritmo de entrenamiento es este que tenemos acá. ¿Sí? W nuevo va a ser igual al W anterior más beta por Y por X. Y bueno, aquí están las definiciones que acabamos de hablar. Vean, teta es el umbral. Y este algoritmo es similar al Hebbiano. Como paso 1, establecer la tabla de verdad con los patrones de comportamiento A, B, C, etc. De esta se obtienen los vectores de entrada X y salida Y. Como paso 2, inicializar el vector de ponderaciones W en 0. Es decir, W0 igual a 0,0 y B0 igual a 1. Como paso 3, para cada patrón de entrenamiento, calcular W y beta. Por ejemplo, vamos a ver otra vez la tabla de verdad de una compuerta AND. Vamos a considerar a teta igual a 1. Y para el primer vector de entrenamiento A, que sería este vector, tenemos que IA sería igual a W0 por XA. Es decir, como inicializamos, empezamos con 0, 0. Y el vector A sería 1,1. Sería esto, ¿verdad? Y haciendo la operación nos da 0. Que 0 es menor a teta, por lo que Y vale menos 1. Esta, cuando debió haber dado más 1. Esta es una respuesta incorrecta, así es que beta ahora vale menos 1. Ahora para WA sería igual a W0 más beta por XA por Y. Y haciendo la operación, vemos que nos da WA, nos da 1,1. Bien, ahora para el segundo vector de entrenamiento, IB es igual a WA por XB. Entonces tenemos 1,1 por XB, que sería sería 1, menos 1. Haciendo las operaciones me da 0. Vemos que es menor a teta, porque teta vale 1. Por lo tanto, Y vale menos 1. Esta es una respuesta correcta, así es que ahora beta vale 1. Y WB va a ser igual a WA más beta XB por Y. Y haciendo la operación me da esto. ¿De acuerdo? Ahora recuerden, así como en el caso anterior, que WA quedaba aquí, ahora para el siguiente paso queda acá. Y para el tercer vector de entrenamiento C, que sería recuerden es para este C menos 1,1, tendría el peso WA 0,2 menos 1,1. Haciendo las operaciones me da 2, que es mayor a teta, por lo que Y vale 1. Esta es una respuesta incorrecta, así es que ahora beta vale menos 1. Entonces WC va a ser igual a WB por beta por XC por Y. Es decir, esto, y haciendo las operaciones vemos que vale 1,1. Entonces, para el siguiente paso, para el cuarto vector de entrenamiento, ponemos esto acá y hacemos la operación, que sería XC por XD. XD, vean, es menos 1, menos 1.
y esto nos da menos 2, que es menor a teta, por lo que y es igual a menos 1. Esta es una respuesta correcta, miren, ¿verdad? Entonces, ahora beta vale 1, por lo que WD es igual a WC por beta XD por Y. Haciendo las operaciones, llegamos a que WD debe de tener el valor de 2,2. Entonces, recuerden esto porque va a ser para el diseño del circuito analógico de 2,2 y de teta igual a 1. Para verificar la validez de lo que hemos encontrado, vamos a ver para el caso A, donde la función de activación sería el peso encontrado 1 por 1,1, es decir, para este primer caso, y llegamos a que esta función de activación A vale 4, que es mayor o igual a teta, porque teta vale 1, por lo que y es igual a 1 y cumple con la tabla. Para el caso B, es decir, para este, tenemos que la función de activación B sería 2,2, 1, menos 1, esto me da 0, por lo que esta función de activación es menor a teta, que vale 1, por lo que y queda como menos 1. Para el caso C, y C sería, recuerden, para este C sería menos 1,1, menos 1,1, hacemos la operación, me da 0, por lo que es menor a teta. Así pues, y queda como menos 1 y sigue cumpliendo con la tabla. Para el caso D, vean, es menos 1, menos 1. Tengo menos 1,1 y haciendo las operaciones me da menos 4. Esta función de activación es menor a teta, por lo que y queda como menos 1. Y vemos que ya de esta forma cumple con la tabla de verdad. El circuito propuesto, hay muchas formas de construir los circuitos analógicos de este tipo de neuronas, pero una de ellas es esta. De modo que vean que este es un amplificador operacional como diferenciador. Aquí tengo las dos entradas, X1, X2 y la retroalimentación y la resistencia de entrada inversora, ¿verdad? Vamos a calcular este punto que sería E menos y este punto que sería E más. ¿De acuerdo? Y por último, aquí tenemos un comparador. Aquí tenemos la teta de la que hemos estado hablando, que en este caso decimos que vale 1, pues aquí la ponemos de 1 voltio. Entonces, bueno, este es el resumen de los parámetros de la neurona. Vean otra vez, recuerden ustedes, en cursos pasados hemos visto que el modelo matemático del amplificador operacional es este voltaje de salida igual a la ganancia en lazo abierto por el voltaje de la entrada no inversora menos el voltaje de la entrada inversora, que es este. Claro que aquí, en lugar de decir voltaje de salida, lo llamamos I, que sería la función de activación, ¿verdad? La ganancia en lazo abierto y los potenciales en las entradas. De modo que vean, el voltaje en la entrada inversora, vamos a regresarnos, este voltaje, pues como vemos aquí va aterrizado, de modo que este voltaje va a ser I por RA entre, bueno, I por R4, perdón, entre R4 más R3, ¿verdad?
que sería esto de aquí. El voltaje de la entrada no inversora, pues como lo vemos, pues aquí tengo este voltaje por R2 más este voltaje por R1 entre R1 más R2. ¿Qué es lo que tenemos acá? Ahora, introduciendo estos dos términos en el modelo matemático del amplificador operacional y haciendo álgebra, llegamos a que I es igual a X1 por todo este término más X2 por todo este término. Y otra vez, recuerden, considerando al amplificador operacional como ideal, pues podemos decir que A tiende a infinito. De modo que aquí este término tendería a cero, este término tendería a cero, y haciendo álgebra vemos que la ecuación queda de esta forma, ¿verdad? Siendo X1 por todo este término, X2 por todo este término. Es decir, tendríamos esta forma. Ahora, pues por facilidad vamos a decir que R1 es igual a R2. Pero recuerden que aquí debo de tener 2 y aquí debo de tener 2. Para que se cumpla esto, pues se debe asimismo cumplir que R3 sea igual a 3 veces R1. Para que yo tenga aquí 2 y 2. ¿Verdad? Vean, quedaría como 1/2 por 4, que me da 2. Y acá 1/2 por 4, que también me da 2. Para teta igual a 1. Haciendo la simulación en el SPICE, vemos que, recuerden ustedes, aquí los colores, aquí es el verde y el cian, las entradas, la función de activación en color rojo y la salida en este como rosita. Entonces, cuando las dos entradas, la verde y cian, están en alto, son mayores a 0, vean, esto es 0. Perdón, un segundo. Aquí me perdí. Aquí están, perdón, aquí está en alto, esto es 0, ¿de acuerdo? Están en alto, la función de activación está en alto y la salida Y está en alto. Cuando alguna de las dos entradas, la verde o la cian, están abajo de 0, la salida Y se va a 0, como en este caso, como en este caso y como en este caso. De modo que cumple con la tabla de verdad. Y aquí se repite todo otra vez. Bien, vamos a ver la neurona Adaline. Estas son sus algoritmos, la función de activación, la alternativa de la salida Y, que es +1 para cuando la función de activación es mayor a 0, o -1 para cuando I es menor o igual a 0. El cálculo de los pesos nuevos con respecto a los anteriores y con el error que se va obteniendo, y este error es básicamente la diferencia de la salida deseada menos la salida actual, que básicamente esta es la estructura de una neurona Adaline. En este término del algoritmo de cálculo de entrenamiento tenemos el valor absoluto al cuadrado de x, que sería esto, ¿verdad? Entonces, el algoritmo es muy semejante al Leviano. Como paso 1, establecer la tabla de verdad con los patrones de comportamiento A, B, C, D, etc. De esta se obtienen los valores de entrada X y salida Y.
Como paso 2, inicializar el vector de ponderaciones W en 0, de esta forma, y considerando B subíndice 0 como 1. Como paso 3, para cada patrón de entrenamiento, calcular W y el error. Por ejemplo, vamos a considerar otra vez esta tabla de la NAND y vamos a considerar a beta como 0.5. Entonces, para el primer vector de entrenamiento A, que sería este, vean, es 1,1 y Y1. Entonces, con W0 como 0,0, tenemos 1,1, lo cual me da 0. Esto es menor o igual a 0, por lo que Y vale menos 1. Esta es una respuesta incorrecta, porque debe de ser más 1. Así pues, el error va a ser 1 menos menos 1, que da 2. Entonces, WA va a ser 0,0 y va a ser un medio, que es la beta, por 2, que es el error, 1,1, que es el vector de entrada, entre 2, que es el valor absoluto de 1,1. Haciendo las cuentas me da un medio, un medio. Para el segundo vector de entrenamiento B, que sería este de aquí, pues tenemos que la función de activación sería WA por XB, es decir, tendríamos este de aquí que viene acá, perdón, y el vector de entrada para el caso B. Haciendo las cuentas me da 0, resulta que es igual o menor a 0, por lo que Y vale menos 1. Y esta es una respuesta correcta. Así, el error va a ser menos 1 menos menos 1, que me da 0. Por lo que WB va a ser un medio, un medio más un medio por 0, que es el error, por el vector de entrada 1, menos 1, entre el valor absoluto del vector de entrada, que me da 2, y haciendo las operaciones me da un medio, un medio. Para el tercer vector de entrenamiento C, y C va a ser igual a WB por XC. Es decir, vean, este de aquí lo ponemos acá, por el vector de entrada, hacemos las cuentas y me da 0. Resulta que es menor o igual a 0, por lo que Y vale menos 1. Y esta es una respuesta correcta. Así, el error es igual a menos 1 menos menos 1, lo cual me da 0. Y WC entonces va a quedar como un medio, un medio más un medio por el error 0 por el vector de entrada entre el valor absoluto del vector de entrada, y haciendo las cuentas me da un medio, un medio. Bien, para el cuarto vector de entrenamiento D, ID es igual a IC por XD, que bueno, otra vez este viene acá por el vector de entrada, y haciendo las cuentas me da menos 1, lo cual es menor o igual a 0, y así pues Y queda como menos 1, lo cual es una respuesta correcta. Así entonces el error queda como menos 1 menos menos 1, lo cual me da 0. Entonces WD me queda de esta forma, un medio, un medio más un medio por el error, que es 0, y por el vector de entrada entre el valor absoluto del vector de entrada, y lo cual me da un medio, un medio. ¿De acuerdo? Entonces vean, esto es lo que vamos a buscar en los pesos. De la siguiente forma. Y claro, vamos a hacer la demostración a ver si es correcto lo que encontramos. Para el caso A, vean, para este caso tengo 1,1 y salida 1. De modo que estos son los pesos que encontramos.
1,1 y la salida me da 1. 1 es mayor a 0, por lo que y vale 1, lo cual es correcto. Para el caso B, tenemos esto que sería 1, menos 1 y la salida es menos 1. Entonces, tendría los pesos que encontramos, 1, menos 1, haciendo las cuentas me da 0. 0 es igual o menor a 0, por lo que y vale menos 1, y lo cual es correcto. Para el caso C, que sería menos 1,1 con salida menos 1. Entonces, tendríamos los pesos que encontramos menos 1,1, lo cual me da 0. Esto es menor o igual a 0, por lo que la salida y es menos 1 y es correcto. Para el caso D, serían los pesos que encontramos y que sería menos 1, menos 1 con salida menos 1. Y haciendo las cuentas nos da menos 1, lo cual es menor o igual a 0, por lo que y vale menos 1 y es correcto. Entonces, en este caso de la neurona Adaline, parte de la tarea, digamos que la parte A de la tarea, o bien de la práctica, es ustedes propongan la neurona Adaline con amplificadores operacionales y que claro que cumpla con la tabla de verdad. Bien, vamos a continuar probablemente un segundo. Ok, vamos a ver las redes asociativas. Tenemos como 20 minutos que yo creo si nos alcanzan muy bien. Ustedes seguramente recuerdan cómo son estas redes asociativas. Podemos tener dos o más neuronas en esta topología con toda una serie de entradas y que las reglas de la función de activación y las salidas Y1, Y2, Y3, etcétera. Para el caso bipolar tendríamos 3 alternativas, para el caso binario 2 alternativas y con el algoritmo de aprendizaje de esta forma. Donde, bueno, ya recuerdan la función de activación, los pesos sinápticos, el vector de ponderaciones, etc. El algoritmo es de este tipo. Se establece la tabla de verdad con los patrones de comportamiento A, B, C, D, etc. De esta se obtienen los vectores de entrada X y Y. Como paso 2, inicializar el vector de ponderaciones W en 0, de esta forma. Como paso 3, para cada patrón de entrenamiento, calcular W. Bien, vamos a poner de ejemplo esta tabla. Tengo 4 entradas, X1, X2, X3, X4 y 2 salidas, Y1 y Y2. Vamos a suponer que esta tabla es la que deseamos que cumpla nuestra red. Entonces, vean, una es hacer el trabajo con los ceros entradas y 0 salidas, pero hay más ceros que unos, entonces nos conviene trabajar con los unos, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar con los unos y obtener las ponderaciones necesarias. Entonces, para el primer par de vectores de entrenamiento, A, como solo X1 vale 1 y Y1 vale 1, es decir, X1 vale 1 y Y1 vale 1,
Vamos a poner que W1,1 es igual a W00 por más X1 por Y1. Es decir, esto da inicio en 0 y X1 vale 1 y Y1 vale 1, por lo que esto me da 1. Para el segundo par de vectores de entrenamiento, es decir, para este caso, como solo X1 es igual a X3, es decir, X1 es igual a X3 y Y1 vale 1, es decir, esto, tenemos que W1,1 es igual a W1,1 más X1 por Y1, es decir, 1 más 1 por 1, esto me da 2, ¿ok? Ahora, W1,3 sería igual a W00 más X3 por Y1, lo cual me da 1. Para el tercer par de vectores de entrenamiento, para el caso C, como solo X2 es igual a X4, X2 es igual a X4 y Y2 vale 1, entonces W22 es igual a W00 por X2 por Y2, lo cual me da 1. Y W24 es igual a W00 por X4 por Y2, lo cual me da 1. Para el cuarto par de vectores de entrenamiento, en el caso D, que sería vean, solo X4 vale 1 y Y2 vale 1. De esta forma, entonces W24 sería igual a W24 más X4 por Y2, lo cual me da 2. Los demás pesos, como valen 0, pues se mantienen en 0. Los pesos a utilizar entonces, los que acabamos de obtener, sería el vector, la matriz, y tendríamos 2, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 2, que es lo que obtuvimos. De modo que la red tendría esta forma: tengo dos salidas con 4 entradas, X1, X2, X3, X4 y los pesos que acabamos de obtener. Vean, esto es los pesos que obtuvimos, de modo que la función de activación 1 tiene esta forma, la función de activación 2 tiene esta forma, y vamos a ver la demostración. Es decir, para I1 tendríamos X1 por W11, ¿verdad? De modo que X1, si recuerdan ustedes, X1 vale 1 y los demás valen 0 y Y1 vale 1. Perdón. Entonces, X1, aquí está, por W11, que vale 2, que es y luego más X2 que vale 0, X3 que vale 0, X4 que vale 0, y los pesos correspondientes, ¿verdad? Aquí sería W12 que vale 0, W13 que vale 1 y W14 que vale 0, que es de acá. Haciendo las operaciones me da 2, lo cual es mayor a 0, por lo que Y1 vale 1. Para la función de activación 2 del mismo caso, tendríamos X1, que vale 1,
x2 que vale 0, igual que en el caso anterior, x3, x4 y w21 que sería este de acá que vale 0. Aquí sería w22 que sería este, es decir, este que vale 1. w23 que es este y que vale 0. Y w24 que es este y que vale 2. Y haciendo las cuentas, esto me da 0. Y esto es menor o igual a 0, por lo que y2 vale 0. Y vean, esta primera condición sí se cumple. y1 vale 1, y2 vale 0. y1 vale 1 y y2 vale 0. Bien, para el siguiente caso, y1 para el caso B. Y1 sería igual, pues básicamente, vean ustedes, esto es lo mismo, los pesos. Aquí W11 igual acá, acá, acá y acá. Y de la misma forma, acá. Estas son las Ws, se deben de ser iguales a estas de acá. Esta con esta y esta con esta, ¿verdad? Y las entradas x1, x2, x3, x4, etcétera. De modo que esta debe ser igual a esta debe de ser igual a esta, igual. Entonces, para i1 nos da 3, lo cual es mayor a 0. Para i2 me da 0, lo cual es menor o igual a 0. Y así pues, y1 vale 1 y y2 vale 0, lo cual cumple con la tabla utilizada. Aquí es de lo mismo para el caso 3. Vean otra vez, estos pesos deben de ser iguales para el siguiente caso, de esta forma. Así, este con este y este con este. Igual para la función 2, este 0 es igual a este es igual a este igual a este y este igual a este, ¿verdad? Y aquí solamente es de poner x1, x2, x3, x4 y así sucesivamente según el caso de la tabla de verdad. Este es para C, que sería, ahorita ya vimos la B, este es el caso C y el caso D. Vean, es 0, 1, 0, 1 y para el caso D es 0, 0, 0, 1. Y bien, entonces aquí tengo 0, 1, 0, 1, 0, 1, igual acá 0, 1, 0, 1 y para el siguiente 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, ¿de acuerdo? Y así pues, para el caso C, y1 haciendo las cuentas me da 0, es menor o igual a 0, por lo que y vale 0, y1 vale 0, y 2 me da 3, lo cual es mayor a 0, y y2 vale 1 y cumple con la tabla de verdad. Para el caso de y1 me da 0, lo cual es menor o igual a 0, así pues y1 vale 0. Y 2 me da 2, por lo que es mayor a 0, y entonces y2 vale 1 y vemos que sí cumple con la tabla de verdad. Entonces, esta sería la red asociativa analógica correspondiente que hemos estado viendo. Aquí, para la simulación en SPICE, yo puse un contador
Es un contador que seguramente ustedes ya han utilizado mucho. Tiene 4 salidas, Q1, Q2, Q3, Q4. Vaya, va contando de esta forma para que lo recuerden. Así. Y luego esto sería, digamos, Q1, Q2 sería esto. Etcétera. Q3 pues sería algo así. Y así sucesivamente. Y luego unos inversores, pues para, queda lo mismo, pero invertido. Y esta sería la red asociativa. Básicamente son dos perceptrones, este de aquí y este de acá, con los pesos sinápticos en las entradas, que hay que determinar qué valores deben de tener estos pesos sinápticos, que bueno, ya los encontramos según esto. Estos son los pesos sinápticos que hay que adaptar a esta red analógica. Entonces, ahora hay que hacer el análisis de la red analógica. ¿De acuerdo? Permítanme borrar aquí esto. Un segundo. Ok. Entonces, primero encontramos los voltajes de la entrada inversora negativa, perdón, de la entrada inversora E menos y de la entrada del segundo perceptrón, ¿verdad? E1 menos y E2 más, E2 menos, perdón. De modo que vean, aquí tengo esta es la entrada inversora y la entrada inversora. Aquí el punto es encontrar este voltaje que sería E1 menos y este que sería E2 menos. Encontrar estos voltajes, ¿de acuerdo? Pero vean, aquí en la entrada tengo, para el caso del primer operacional, tengo RA y RB. Para el caso del segundo operacional, tengo RC y RD. ¿De acuerdo? Entonces, aquí el voltaje, y claro, aquí va aterrizado. Aquí está aterrizado esto punto. Entonces, el voltaje aquí va a ser este voltaje de salida que le vamos a llamar VI1. Este voltaje de salida por RA entre RA más RB, ¿verdad? Para el segundo operacional le vamos a llamar VI2, va a ser VI2 por RC entre RC más RD, ¿verdad? Bien, entonces, y claro, como tenemos muchas resistencias de entrada, vamos a sacar el equivalente de Thevenin de todas las resistencias para ya manejar solamente un término. De modo que la resistencia equivalente de Q1, siendo Q1 esto, vaya, vamos a decir que esto es Q1, Q1, esto es Q2, esto es Q3, esto es Q4. Entonces, resistencia equivalente Q1, pues sería 1 entre el inverso de la suma de los inversos, ¿verdad? Como ustedes lo han de recordar cuando tenemos varias resistencias en paralelo. Entonces, aquí tendríamos para la resistencia equivalente 1, es decir, para cuando aquí pongo este voltaje de entrada y todas estas están en paralelo, entonces aquí tendría un voltaje de esta resistencia con el equivalente de todas estas.
Lo mismo para este caso, cuando la entrada está aquí y todas estas quedan en paralelo, ¿verdad? Estos son los equivalentes. Y luego, para cuando la entrada ya no la ponga aquí, sino la ponga acá, esta queda en paralelo a estas otras. Lo mismo para este otro lado. Y así sucesivamente conforme utilice las entradas correspondientes. De ahí que sea mejor sacar el equivalente de cada entrada. En este caso, si utilizamos R11, el equivalente del resto de resistencias sería la suma de los inversos y el inverso de R12, R13, R14. Lo mismo para la resistencia equivalente 2 de R22, R23, R24. Y así sucesivamente con el resto de las demás. ¿De acuerdo? Entonces vamos a llamarle R equivalente 1 hasta la 8. Ahora bien, entonces el voltaje de entrada positivo de la entrada no inversora del operacional 1 sería esto, Q1 por la resistencia equivalente Q1 entre R11 por R equivalente 1, más Q2 por la resistencia equivalente 3 entre R12 por la resistencia equivalente 3. Y así sucesivamente. Vean, recuerdan que vimos que el voltaje en la entrada inversora era el voltaje BI1 por RA entre RA más RC, ¿verdad? Que es esto. Y lo mismo para el segundo operacional, el segundo perceptrón, que quedaría de esta forma para Q1, Q2, Q3, Q4 y el voltaje en la entrada inversora. ¿Ok? Bien, recuerden, les voy a pasar el programa PowerPoint de esta presentación para que hagan el análisis más profundo y chequen todo esto. Bien, entonces, regresando, recuerdan, el voltaje de salida es igual a la ganancia en lazo abierto por el voltaje de la entrada no inversora menos el voltaje de la entrada inversora, y que este es el modelo matemático del amplificador operacional, y que en lugar de BS vamos a llamarle ahora BI1 y claro BI2 para el otro operacional. Entonces quedaría, miren, de aquí vamos a despejar a E, perdón, a E, me equivoqué, es al otro, un segundo, lo borro. Vamos a despejar a E1 más el voltaje de la entrada 1 no inversora. ¿De acuerdo? De modo que despejando de esta ecuación a E1 más, y claro, sabemos que E1 menos vale esto, nos queda así, ¿verdad? De modo que ahora puedo despejar esta BI1 me quedaría de esta forma. Haciendo álgebra para mejorar esta ecuación, nos queda de esta forma. Si consideramos al amplificador operacional ideal, pues decimos que A tiende a infinito, por lo que este término tiende a 0, y esta ecuación nos queda así. Lo mismo para el segundo operacional, el segundo perceptrón, de modo que BI2 va a quedar de esta forma. Entonces, BI1 va a ser igual a Q1 por todo este término,
más Q2 por todo este término, Q3 por todo este término, Q4 y todo este término, ¿verdad? Lo cual, resumiendo, es de esta forma: X1 por W11, X2 W12, X3 W13, X4 W14. Lo mismo para el segundo operacional, lo equivalente, ¿verdad? Que nos quedaría así. Ahora, de los pesos, los que obtuvimos son estos. Entonces, estas relaciones deben de cumplir con mi tabla de pesos. Entonces, W11, que vean ustedes, esto es W11, esto es W12 y así sucesivamente. Me queda W11, que es esto debe valer 2, ¿verdad? Ahora, para que se cumpla que debe de valer 2, entonces, pues es hacer álgebra. Puedo pasar esto dividiendo del otro lado y me queda la ecuación 1. Para 1, 2 vale 0, vean, vale 0, esto vale 0. La aproximación que podemos hacer es que tienda a 0, ¿verdad? Solamente se puede cumplir si R12 tiende a infinito. Si R12 tiende a infinito, todo esto se hace 0 y por esto pues da 0, ¿verdad? Ahora, para 1,3 vale 1, entonces vale 1 y haciendo álgebra obtengo la ecuación 2. Para W14 vale 0, aquí lo que puedo decir es de que tienda a 0 y solamente se cumple si R14 tiende a infinito. De esta forma, todo esto tiende a 0 y da 0, ¿verdad? Lo mismo para las siguientes, aquí esto debe de valer 0, tiende a 0 y solamente se cumpliría si R21 tiende a infinito, por lo que esto tiende a 0, ¿verdad? Aquí W22 vale 1, de modo que aquí tengo que 1, hacemos álgebra, obtengo la ecuación 3, W23 vale 0, de modo que esto tiende a 0. Solo se cumple si R23 tiende a infinito para que esto tienda a 0. Y W24 vale 2, por lo que haciendo álgebra obtengo la ecuación 4. Combinando las ecuaciones 1 y 2, obtengo esto, pero como ya vimos, R12 tiende a infinito, R14 tiende a infinito. Es decir, ahí estas resistencias deben de valer infinito, de un valor enorme, de modo que ahí no voy a poner resistencia. De modo que esta ecuación se reduce a esta y finalmente obtengo esta relación. R13 debe de ser 2 veces R11. Ahora bien, combinando la ecuación 3 y 4, obtenemos esto. Otra vez, recuerden, encontramos que R21 tiende a infinito y R23 tiende a infinito, por lo que esta relación se reduce a esta. Y finalmente encontramos que se debe de cumplir esta relación, que R22 sea igual a 2 veces R24. De modo que la red asociativa finalmente va a quedar de esta forma. Vean, aquí tengo mi contador, todo esto es mi contador, así, y R11 de este valor, R13 de este valor, que los obtuvimos de esta forma, y igual acá, ¿sí? Entonces, ya esto armándolo en el SPICE, vean, aquí tengo la salida verde,
es Y1, la salida roja es Y2. Y vean, recuerden, aquí tengo estos inversores, de modo que cuando esta salida Q1 es igual a 1, aquí en realidad Q1 es igual a 0 porque está el inversor. Sí, ahorita hay que tomarlo en cuenta para interpretar la simulación. Entonces, vean ustedes, por ejemplo, aquí en este caso tengo el trazo rojo habíamos dicho es Y2. Esto es Y2. Bueno, esto es Y2 y esto es Y1. De modo que en este caso tengo que Y2 vale 1 y Y1 vale 0, que sería el caso para 0, perdón, 1, 0, 1, 0, que como está invertido sería 0, 1, 0, 1. Debí haber poner también la tabla, puesto la tabla más cerca. Sí, 0, 1, 0, 1, que sería el caso C que vemos aquí. Y2 vale 1 y Y1 vale 0. ¿De acuerdo? Es este caso, el C. Permítanme un segundo. Así. Y como pueden observar, todas las demás se cumplen. Entonces, vean esto. Todo se cumple de la tabla de verdad. Práctica para una semana. Desarrollar la neurona G, perceptrón y Adaline en protoboard y demostrar que funcionan de acuerdo a una tabla de verdad que propongan. Hacerlo en el SPICE. Desarrollar una red asociativa en circuito impreso con los nombres del equipo, con los bornes necesarios para intercambiar los pesos. Proponer una tabla y demostrar su funcionamiento. Y claro, también hacerlo en PSPICE. Pues chicos, les agradezco su atención. Muchas gracias.